Hola a todos, bienvenidos a mi canal Crochet for Baby, espero que les guste. En esta ocasión les voy a enseñar cómo tejer a crochet o ganchillo estos lindos zapatitos para una bebé de 6 a 9 meses. Es parte de este conjunto que ya les enseñé cómo tejer el vestidito y el cubre pañales. Estén pendientes de la diadema que ya pronto les voy a enseñar cómo hacerla. Ahora, como les digo, este conjunto es para niñas de más o menos 6 a 9 meses, pero fácilmente se puede tejer más grande o más pequeño. Asegúrense de ver la caja de información que está aquí justamente al lado derecho. Nada más presionen la flechita y la caja de información se va a abrir. También al final del video les dejo las medidas y cuando ya suba todos los videos de este conjunto, aquí arriba les voy a dejar todos los paso a paso relacionados con este conjunto para que fácilmente puedan encontrar los videos. También recuerden que mi canal es bilingüe, siempre todos mis videos están en español y en inglés. Pues bueno, continuamos con el paso a paso. Gracias por suscribirse, no se les olvide activar la campanilla, compartir mis videos y dejarme su like. Gracias por su apoyo. Ok, para empezar voy a usar este gancho de 3 milímetros y estoy usando esta lana para bebé número 3. Estoy usando esta marca, se llama Super Soft Baby Double Knit. Este es un hilo para bebé número 3 en este color rosa. Si ustedes están en los Estados Unidos pueden usar hilo para bebé número 3. Pues bueno, para empezar tengo 17 cadenas. En la tercera cadena después del gancho, 1, 2, 3, vamos a hacer un punto alto. Un punto alto en la siguiente cadena y así vamos a continuar haciendo puntos altos en cada una de las cadenas. Asegúrense de meter el gancho por una de las barritas nada más, ya que cuando regresemos vamos a hacer puntos altos aquí donde hemos dejado esos puntos de cadena. Así es que continúen haciendo puntos altos hasta llegar aquí al último punto. Luego nos vemos aquí para mostrarles cuál es el siguiente paso. Ok, terminé de hacer estos puntos altos, tengo 14 puntos altos más las dos cadenas aquí. Ahora, en esta última cadena que tenemos aquí, vamos a hacer un total de 7 puntos altos. Así que está 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 puntos altos. Ahora miren, vamos a hacer puntos altos aquí. Miren, ahí está el punto que sigue ahí. Ahí vamos a hacer punto alto en el siguiente y aquí en este lado vamos a hacer 14 puntos altos. Ahí están dos, así que continúen. Luego nos vemos cuando tengamos estos 14 puntos altos para mostrarles cuál es el siguiente paso. Ok, terminé de hacer estos 14 puntos altos a este costado. Ahora miren, vamos a pinchar aquí la primera cadena de estas que están aquí. Hay dos cadenas. Ahí en el centro se mira el punto, miren ahí. Y ahí vamos a hacer un total de 7 puntos altos. Vamos a hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 puntos altos. Ahora para terminar nos vamos a ir encima del primer punto alto, no de la cadena que tenemos aquí, sino que encima del primer punto alto. Vamos a hacer un punto deslizado y así terminamos esta primera vuelta. Ahora miren, en esta vuelta tenemos 14, 14, 7 más 7 puntos altos, son un total de 42 puntos altos en esta primera vuelta. Ahora para la segunda vuelta voy a hacer dos cadenas y en este mismo espacio voy a hacer un punto alto. Ahora, aquí en esta parte vamos a trabajar estos 14 puntos altos, así es que continúen, vamos a hacer estos 14 puntos altos y nos vemos más o menos por aquí para mostrarles cuál es el siguiente paso. Terminé de hacer estos 14 puntos altos, no incluyendo las dos cadenas. Ahora, en cada uno de estos 7 puntos altos que siguen, vamos a hacer dos puntos altos. Así que empezando encima del primero, vamos a hacer 1 y 2. En el segundo, 1 y 2. Llevo 4. En el tercero, 5 y 6. En el cuarto,
7 y 8. En el quinto, 9 y 10. En el sexto, 11 y 12. Y en el séptimo punto alto, 13 y 14. Ahí está. Así es como vamos a trabajar estos 7 puntos altos. 2 puntos altos en cada uno. Ahora aquí vamos a trabajar estos 14 puntos altos. Así es que continúen. Terminemos de hacer estos 14 puntos altos y luego nos vemos más o menos por acá para mostrarles cuál es el siguiente paso. Ok, terminé de hacer estos 14 puntos altos a este costado. Ahora tenemos 7 puntos altos que nos hace falta terminar. En cada uno de ellos vamos a hacer 2 puntos altos. Así es que empezando encima del primero voy a hacer 2 puntos altos. En el segundo, 3 y 4. En el tercero, 5 y 6. En el cuarto, 7 y 8. En el quinto, 9 y 10. En el sexto, 11 y 12. Y en el séptimo, que es el último, 13 y 14. Ahí está. Ahora, para terminar esta vuelta, nos vamos a ir encima del primer punto alto, que es este. Vamos a hacer un punto deslizado. Ahí está. Así terminamos esta segunda vuelta. Tenemos 14 más 14 más 14 más 14 son 56 puntos altos para esta segunda vuelta. Ahora vengo y les muestro cuál es el siguiente paso. Ok, ya que terminamos de hacer esta segunda vuelta con un total de 56 puntos altos, corté el hilo y voy a pasar el hilo por esta última lazada. Ahí está, así terminamos ya esta última vuelta y la suela del zapatito está terminado. Ahora, si lo medimos, me está midiendo aproximadamente desde aquí hasta aquí 11 centímetros, que son más o menos 4 pulgadas y media. Digo más o menos porque no son exactamente 4 pulgadas y media. Falta tantito para que sea 4 pulgadas y media. Pero bueno, aquí lo que vamos a hacer en la siguiente vuelta es vamos a dividir aquí los puntos. Mitad a este lado y mitad a este lado. Así es que por eso es que tengo estos marcadores aquí. Esto me está marcando aquí el centro. Así es que tengo 56 puntos divididos entre 2 son 28, así es que tengo 28 puntos altos a este lado y 28 puntos altos a este lado. Ahora, aquí lo que vamos a hacer es vamos a hacer puntos altos por todo alrededor. Así es que aquí vamos a meter el gancho justamente en este punto. Miren, está este marcador, jalamos ahí y tenemos el punto que sigue, que es este. Aquí voy a meter este gancho y con el mismo hilo voy a jalar una lazada y voy a hacer 2 cadenas. Estas 2 cadenas nunca cuentan como ningún punto en esta vuelta y en ninguna de las vueltas que vamos a hacer. Ya van a ver por qué vamos a hacer estas 2 cadenas. Ahora, en este mismo espacio aquí voy a hacer el primer punto alto. Voy a hacer un punto alto encima del siguiente, punto alto encima del siguiente y así voy a continuar haciendo puntos altos por todo alrededor hasta llegar aquí. Al final vamos a tener lo mismo, 56 puntos altos. Así es que continúen haciendo puntos altos. Aquí les quiero mostrar una cosa para que no se vayan a confundir cuando lleguemos donde hemos terminado cada vuelta de la suela. Aquí miren, no vayan a hacer un punto aquí donde están las cadenas. Recuerden que las cadenas están ahí nada más para cubrir este espacio que queda a veces feo cuando uno se une con puntos deslizados. Así es que encima del siguiente punto, miren ahí, me voy a ir y me voy a hacer un punto alto. Ahí está. Ahora sí voy a continuar por todo alrededor haciendo un punto alto por cada uno de los puntos altos y luego nos vemos aquí al final para mostrarles cuál es el siguiente paso. Ok, terminé de hacer esta primera vuelta. Vamos a comenzar a contar vueltas, así es que me olvidé mencionarle eso. Así es que en esta primera vuelta tengo un total de 56 puntos altos. También retiré los marcadores porque no los necesitamos por ahora. Ahora, para terminar esta vuelta siempre nos vamos a ir aquí encima del primer punto alto, no de las cadenas.
Así es que aquí vamos a hacer un punto deslizado. Ahora, miren, aquí les voy a decir la razón por qué tengo dos cadenas. Siempre me preguntan si las dos cadenas no cuentan, ¿por qué las hago? Las hago para que aquí, cuando nos unamos, no quede un hueco. Pues bueno, aquí miren, lo que vamos a hacer ahora en la segunda vuelta es lo mismo. Vamos a hacer dos cadenas y en este primer punto alto voy a hacer un punto alto. En esta segunda vuelta vamos a hacer puntos altos encima de cada uno de los puntos altos, al modo de terminar con 56 puntos altos también. Así que continúen y nos vemos aquí al final para mostrarles cuál es el siguiente paso. Ok, estoy aquí al final de esta segunda vuelta. Hasta aquí tengo un total de 56 puntos altos, no incluyendo las dos cadenas. Para terminar, nos vamos a ir encima del primer punto alto y vamos a hacer un punto deslizado. Ahí está, y así terminamos esta segunda vuelta con 56 puntos altos. Ahora, si ustedes notan, he puesto dos marcadores. Aquí me está marcando el centro del zapatito y los costados del zapatito. Así es que entre este marcador y el primer punto alto tengo 16 puntos altos, y entre este marcador aquí al final, al último punto alto, tengo 16 puntos altos. Para la parte del frente tengo 24 puntos altos. Si agregamos 24 más 16 más 16 son 56 puntos altos. Ahora, en esta tercera vuelta vamos a hacer dos cadenas y en este mismo punto voy a hacer el primer punto alto. Ahora aquí en esta parte voy a hacer estos 16 puntos altos, así es que voy a terminar de hacer los 16 puntos altos, no incluyendo las dos cadenas, y luego nos vemos por aquí para mostrarles cuál es el siguiente paso. Ok, terminé de hacer estos 16 puntos altos, no incluyendo las dos cadenas. Ahora, en estos 24 puntos altos que siguen, que es la parte del centro del zapatito, vamos a hacer reducciones. Para hacer las reducciones, miren, nada más vamos a cargar el gancho encima del punto que sigue, meto el gancho, quito dos lazadas, cargo el gancho, meto el gancho encima del punto que sigue, quito dos lazadas, tengo tres lazadas en el gancho, cierro. Ahí está el primer punto de reducción que cuenta como un punto alto. Ahora, de nuevo en los siguientes dos voy a cargar el gancho, meto el gancho en el siguiente punto, quito dos lazadas, cargo, meto el gancho encima del siguiente, quito dos lazadas, tres lazadas, cierro. Así es como voy a continuar para esta parte. Si es que aquí ya llevo dos puntos altos, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 puntos altos. Y así es como se mira. Miren, ya se está formando el frente del zapatito. Aquí tenemos que tener 12 puntos altos. Como les dije, estos puntos de reducción cuentan como un punto alto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ahora vamos a continuar haciendo puntos altos, empezando en el punto alto después del marcador. Nada más vamos a hacer puntos altos. Y aquí voy a terminar con estos 16 puntos altos, así es que nos vemos aquí para mostrarles cuál es el siguiente paso. Ok, terminé de hacer estos 16 puntos altos. Ahora lo que vamos a hacer es nos vamos a ir encima del primer punto alto y vamos a hacer un punto deslizado. Y así terminamos esta tercera vuelta con un total de 44 puntos altos. Ahora ya moví mis marcadores. Aquí me está marcando desde este marcador a este último punto alto tengo 12 puntos altos, y aquí también desde el primer punto alto hasta el marcador son 12 puntos. Así que tenemos 12, 12, y para la parte del frente ahora tenemos 20 puntos altos. Ahora lo que vamos a hacer aquí es vamos a hacer dos cadenas
y encima de este primer punto alto voy a hacer el primer punto alto. Aquí voy a trabajar estos 12 puntos altos, así es que continúen y nos vemos cuando hemos terminado de hacer los 12 puntos altos para mostrarles cuál es el siguiente paso. Ok, terminé de hacer estos 12 puntos altos, no incluyendo las dos cadenas. Ahora lo que vamos a hacer aquí en estos siguientes 4 puntos altos son puntos de reducción, así es que voy a cargar el gancho, meto el gancho en el siguiente punto, quito 2 lazadas, cargo, meto el gancho en el siguiente, quito 2 lazadas, tengo 3 lazadas, cierro, otra vez más encima de los siguientes dos, lo mismo, voy a hacer otro punto de reducción. Ahí está. Aquí tengo 2 puntos de reducción que cuentan también como un punto alto. Ahora, aquí en el centro tenemos los 12 puntos de reducción que hicimos en la vuelta anterior. Así es que aquí vamos a reducirlos también. Vamos a cargar el gancho, meto el gancho encima del siguiente punto, quito 2 lazadas, cargo, meto el gancho encima del siguiente, quito 2 lazadas, tengo 3 lazadas, cierro. Otra vez más, cargo el gancho, meto el gancho encima del siguiente, quito 2 lazadas, cargo, meto el gancho encima del siguiente, quito 2 lazadas, tengo 3 lazadas, cierro. Y así es como yo voy a continuar por esta parte del frente, haciendo puntos de reducción, así como les he mostrado. Ahí está otro. Déjenme ver, llevo desde aquí 1, 2, 3, 4, 5. 6. 7. 8. 9 y 10. Ahí está. Tenemos 10 puntos de reducción. Les muestro. Ya el frente del zapatito ya se está formando. Miren, ahí está. Así es que aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 puntos de reducción. Ahora vamos a continuar y vamos a terminar de hacer estos 12 puntos altos. Así que nos vemos aquí al final para mostrarles cuál es el siguiente paso. Ok, terminé de hacer estos 12 puntos altos. Ahora para terminar nos vamos a ir aquí encima del primer punto alto y vamos a hacer un punto deslizado. Y ahí está, así terminamos esta vuelta con 34 puntos. Ahora para la vuelta número 5 ya moví mis marcadores. Tengo 10 a este lado, 10 a este lado y 14 al frente. Así es que en esta vuelta vamos a trabajar estos 10 puntos altos. Así es que hacemos 2 cadenas y en este mismo punto voy a hacer el primer punto alto, luego un punto alto en cada uno de estos 10 puntos. Llevo 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ahora lo que vamos a hacer aquí es, en estos 4 puntos altos que siguen, vamos a hacer una reducción. En el primer punto alto meto el gancho, quito 2 lazadas, cargo, meto el gancho en el siguiente, quito 2 lazadas, 3 lazadas, cierro. Ahora voy a hacer lo mismo en los siguientes dos. Quito 2 lazadas, cargo, quito 2 lazadas, 3 lazadas, cierro. Aquí están las dos reducciones. Ahora vamos a hacer un total de 1, 2, 3, 4, 5, 6 puntos altos y luego vamos a reducir. Miren, vamos a hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y ahora vamos a reducir en estos 4 puntos altos que siguen. 1, 2, 3, 4. Vamos a cargar el gancho, meto el gancho en el punto que sigue, quito 2 lazadas, cargo, meto el gancho en el siguiente, quito 2 lazadas, tengo 3 lazadas, cierro. Otra vez más, quito 2 lazadas, cargo, quito 2 lazadas, 3 lazadas, cierro. Y aquí está la parte del frente del zapatito. Ahí está. Ahora vamos a terminar haciendo estos últimos 10 puntos altos, así que continúen y nos vemos aquí al final.
Ok, estoy aquí al final de esta vuelta número 5. Tengo un total de 30 puntos altos en esta vuelta. Ahora me voy a unir encima del primer punto alto y voy a hacer un punto deslizado. Ahí está, así terminamos esta vuelta número 5 con 30 puntos altos. Ahora ya no vamos a reducir. De aquí en adelante lo que vamos a hacer por 2 vueltas es lo siguiente. Miren, para la vuelta número 6 y 7 vamos a hacer una cadena y vamos a trabajar puntos altos en realce por frente y por detrás. Empezando en este primer punto alto que está aquí, voy a hacer un punto alto en realce por frente. El que sigue, punto alto en realce por detrás, punto alto en realce por frente y punto alto en realce por detrás. Así voy a continuar alternándome entre un punto alto en realce por frente y uno por detrás. Aquí donde tenemos estos puntos, miren, de reducción, lo van a tratar como un solo punto. Así, van a meter el gancho así y van a hacer su punto. Luego, cuando terminen, se van a unir aquí donde está la cadena con un punto deslizado y luego van a hacer una cadena de nuevo y van a trabajar estos puntos así como se presentan. Van a hacer puntos altos en realce por frente, por detrás, por frente, por detrás, por todo alrededor hasta terminar esa vuelta número 7. Nos vemos al final de la vuelta número 7 para mostrarles cuál es el siguiente paso. Estoy al final de la vuelta número 7, donde hemos hecho estas 2 vueltas de puntos altos en realce por frente y por detrás. Ahora, para terminar, miren, me voy a ir encima del primer punto alto, no de la cadena aquí, sino que encima del primer punto que está aquí. Y me voy a unir con un punto deslizado. Y ahí está, así termino esta vuelta número 7. Ahora, por un total de 3 vueltas, vamos a hacer puntos altos nada más por todo alrededor, pero los vamos a hacer de esta manera. Miren, voy a hacer 2 cadenas y voy a girar. Vamos a hacer estas 3 vueltas de adentro hacia afuera para que cuando doblemos aquí esta parte del zapatito nos quede el lado derecho por el lado de afuera. Aquí tenemos las 2 cadenas, giramos y en este mismo espacio aquí, miren, en medio voy a hacer un punto alto. Ahí está, un punto alto encima del siguiente, punto alto encima del siguiente. Y así voy a continuar por todo alrededor hasta terminar esta vuelta. Vamos a tener 30 puntos altos. Cuando termine me voy a unir encima del primer punto alto aquí con un punto deslizado. Voy a hacer 2 cadenas y en este mismo punto, el primer punto alto, voy a hacer el primer punto alto de esa segunda vuelta, de las 3 vueltas que vamos a hacer de puntos altos. Así es que esta sería la vuelta número 8, 9 y 10. Son 3 vueltas de puntos altos nada más que vamos a hacer. Pues bueno, continúen así, nos vemos al final de esa tercera vuelta. Ok, terminé de hacer estas 3 vueltas. Miren, aquí están. 1, 2, 3. Así es que estoy al final de la vuelta número 10. Para terminar me voy a ir encima del primer punto alto y voy a hacer un punto deslizado. Ahí está, así termino esta vuelta. Ahora, para la vuelta número 11 vamos a hacer lo siguiente. Voy a hacer 2 cadenas y en este mismo punto aquí voy a hacer un punto alto. Y en los siguientes 3 puntos voy a hacer un punto alto en cada uno al modo de tener 4 puntos altos aquí. En esta vuelta vamos a aumentar cada 5 puntos. Miren, tengo 1, 2, 3, 4. Este es el quinto punto. Voy a hacer 2 puntos altos en este punto. Otra vez más voy a hacer 4 puntos altos. 1, 2, 3, 4 y en este quinto punto 2 puntos altos. Así vamos a continuar para esta vuelta número 11. Continúen y nos vemos aquí al final. Ok, estoy aquí al final de esta vuelta número 11. En esta vuelta hemos hecho los aumentos para esta última vuelta y ahora vamos a hacer los abanicos que van alrededor. Tengo un total de 36 puntos altos en esta vuelta. Mi último aumento lo hice aquí, miren. Ahí está. Ahora para terminar me voy a ir encima del primer punto alto, aquí, y me voy a unir con un punto deslizado. Ahora, como les digo, vamos a hacer estos abanicos. Así es que para hacer eso voy a hacer 4 cadenas. Y en este mismo punto, que es el primer punto alto, voy a hacer un punto alto, cadena, punto alto, cadena, punto alto, cadena, punto alto, cadena y punto alto. Son 6 puntos altos que hacemos, miren, separados de una cadena. Las 3 cadenas aquí más las cadenas de espacio, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ahora me voy a saltar 1, 2, 3, 4 y en el quinto punto alto, que es este, voy a hacer el siguiente abanico. Lo mismo,
punto alto, cadena, hasta que tenga 6 puntos altos. 2, 3, 4, 5 y 6. Miren, ahí está, 2, 4, 6 puntos altos separados de una cadena, y luego lo mismo, voy a repetir el siguiente abanico. Voy a contar 1, 2, 3, 4 y en el quinto punto alto voy a hacer el siguiente abanico. Así voy a continuar para esta vuelta. Nos vemos al final. Ok, terminé de hacer esta vuelta de abanico. Aquí nada más me uní donde tengo estas cadenas con un punto deslizado. Corté el hilo, voy a pasar el hilo por esta última lazada. Y ahí está esta vuelta de abanicos. Ahora lo que vamos a hacer con el color blanco, miren, es lo siguiente. Miren, vamos a meter el gancho aquí, miren, en medio de estos dos abanicos vamos a meter el gancho y vamos a jalar esta lazada con este color blanco. Vamos a hacerle aquí una orillita a los abanicos para que nos queden así. Miren qué lindos están. Así es que aquí voy a hacer 4 cadenas y en cada uno de los espacios de cadena de cada abanico aquí, miren, voy a hacer un punto deslizado, 4 cadenas, punto deslizado en el espacio de cadena, 4 cadenas, punto deslizado, 4 cadenas, punto deslizado, 4 cadenas, punto deslizado. Ahí está, miren. Así es como va a quedar el primer abanico. Ahora, para irme al siguiente abanico, en medio de los dos voy a hacer un punto deslizado. Y en el primer espacio de cadena del siguiente abanico, otro punto deslizado. Y ahora 4 cadenas, punto deslizado en medio, 4 cadenas, punto deslizado en el espacio de cadena, 4 cadenas, punto deslizado, 4 cadenas y punto deslizado. Y en medio de los abanicos, en el centro aquí, otro punto deslizado, y en el primer espacio de cadena del siguiente abanico, punto deslizado, y de nuevo continúo con lo mismo, 4 cadenas, punto deslizado en cada uno de los espacios de cadena. Y ahí está, así es como vamos a trabajar esta última vuelta. Continúen y nos vemos al final. Ok, terminé de hacer los zapatitos. Miren, aquí nada más me uní al inicio con un punto deslizado, corté el hilo y pasé el hilo por esa última lazada. Y ya los zapatitos están terminados. Miren qué lindos están. Ahora, yo lo que hice con este otro fue ponerle un listón por la vuelta que hicimos de puntos altos. Miren, y luego hice un moñito y justamente abajo le puse esta florecita. Aquí se va a poder también quitar el moñito y ajustar ahí para el piecito del bebé, así es que no va a estorbar esta florecita de ninguna manera. Así es que si ustedes quieren hacer lo mismo, nada más van a pasar un listón. Yo estoy usando este listón de 4.8 milímetros. Miren, no es muy grueso y justamente queda bien aquí en esta vuelta, miren ahí. Y ahí lo van a pasar ustedes y luego en el centro van a poner su florecita. Yo me gusta coser las florecitas, no me gusta pegarlas porque así quedan más seguro ahí, no se van a salir. Pues bueno, yo voy a hacer esto y luego vengo y les muestro ya los zapatitos terminados. Nos vemos entonces. Ok, terminé de hacer los zapatitos. Miren qué preciosos están. Ahí está. Hice el otro y bueno, así es como me han quedado los zapatitos. Así es que así completamos este conjunto. Ya les mostré cómo hacer el vestidito, la braguita y nada más me hace falta enseñarles cómo hacer la diadema. Pues bueno, esto ha sido el video de hoy. Espero que les haya gustado. Gracias por ver mis videos y nos vemos en el próximo. Saludos.